En una auditoría que tuvieron, bueno, pues salió que tenían ahí una controversia con la autoridad, un monto aproximado de 35 millones de pesos. Más o menos. Que le puede pasar a cualquiera, dicho sea de paso, es realmente el motivo por el cual se los compartimos. Porque independientemente del giro, esto le puede ocurrir a cualquier tipo de empresa. La fianza fiscal es la que mayores ventajas tiene y a la que acuden normalmente las empresas que se ven envueltas en una situación como esta. ¿Sabías que tu empresa puede ser auditada en cualquier momento por las autoridades fiscales? El episodio de hoy, en Reuniendo Respuestas, es las fianzas fiscales, justo para la solución ante este problema. Para esto contamos con dos invitados muy especiales el día de hoy, el licenciado Antonio Murguía, presidente de Consejo en Reúne Agente de Seguros, y el licenciado Joel López, subdirector de fianzas en Reúne Agente de Seguros. Licenciado, ¿me ayuda a presentarse para que la audiencia lo conozca? Muchas gracias, Marlene, por Gracias la a usted. invitación. Yo creo que es una gran oportunidad el poder estar en contacto con nuestros clientes, con el público, para platicar respecto a un tema tan importante como es la fianza fiscal. Bueno, yo soy Antonio Murguía, hoy en día soy presidente del Consejo en Reúne Agente de Seguros. Y bueno, mi experiencia como afianzador y como asegurador es amplia, ya llegó a los 50 años nada más. Y bueno, pues ocupando distintos puestos en la industria, eh, sobre todo en consejos de administración, en puestos directivos en aseguradoras. Y desde hace 7 años soy presidente del Consejo de Reúne. Reúne es un agente de seguros muy orientado a las fianzas, en donde hemos desarrollado esta especialidad. Perfecto, licenciado. Muchas gracias. Bienvenido. Licenciado Joel, ¿me ayuda a presentarse, por favor? Gracias, Marlene. Un placer también estar en esta ocasión platicando de este tema muy importante. Y pues nada, te platico. Yo soy abogado de profesión, especializado en temas de seguros y de fianzas. Y durante más de 20 años he trabajado estos temas desde el interior de afianzadoras en su momento, en áreas de suscripción, en áreas de asesoría, en venta, y ya desde hace más de 12 o 13 años del lado de los brokers, en brokers importantes internacionales. Hoy me toca dirigir en la línea de fianzas en Reúne. Soy el subdirector de la especialidad. Perfecto, licenciado. Muchas gracias. Bienvenido. Para esto quiero comenzar con una pregunta muy importante para los dos. ¿Nos pueden explicar, por favor, a detalle en qué consisten las fianzas fiscales? Sí, con gusto. Bueno, en términos generales debemos saber que una fianza es un instrumento de garantía y precisamente su función es respaldar obligaciones. Esa es la función de una fianza en general. Ahora bien, la fianza fiscal es un instrumento de garantía que respalda el cumplimiento de obligaciones ante las autoridades tributarias. Entonces, eso es básicamente una fianza fiscal. Se emite a través de una póliza que entregan compañías especializadas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México, que se llaman pues afianzadoras o también conocidas como aseguradoras de caución últimamente. Perfecto, gracias, Joel. Licenciado, ¿nos apoya, por favor? Sí, una fianza consiste en un instrumento de garantía, como bien dice Joel, y una garantía consiste en que alguien se compromete a pagar por el deudor en caso de que él no lo haga. Y entonces, este tema es la esencia de la fianza, es la esencia de cualquier esquema de garantía cuando alguien se compromete a pagar por el deudor si uno no lo hace. Conocemos muchos instrumentos de garantía, desde los contratos de arrendamiento que te solicitan un aval, un crédito que también te pueden solicitar un aval, pero cuando se trata de obligaciones por contratos, por ejemplo, ejecutar ante el Estado, pues no se pide un aval, se pide una fianza. Okay. Y la fianza, yo creo que en sus distintas modalidades, es un instrumento de garantía por excelencia. En el caso de la fianza fiscal, es la que se solicita ante las autoridades fiscales para garantizar alguna obligación derivada de cumplimientos, incumplimientos, convenios, multas u otras situaciones fiscales. Perfecto, licenciado, gracias.
pregunta para los dos. ¿En qué momento una empresa puede necesitar una fianza fiscal? Licenciado López. Sí, bueno, la fianza fiscal llega a tener diversos usos para diferentes situaciones. En lo general, la más famosa de las utilidades de la fianza fiscal es en temas de controversia con la diferencia que se tenga con una autoridad, que se tenga que llevar a tribunales, ¿no? Que se tenga que llevar a juicio, porque no se está de acuerdo en la determinación de algo por parte de la autoridad. Se le llega a fincar algún crédito fiscal, multas y diferentes sanciones que afectan al contribuyente, y los efectos negativos de esas acciones son las que se busca evitar a través de la fianza. La fianza suspende los efectos negativos que llegara a tener una controversia con una autoridad fiscal. Que dicho sea de paso, hablemos de autoridad fiscal como todas aquellas que tienen las atribuciones de requerir contribuciones, de auditar, de multar. Y aquí puede ser desde el propio SAT en lo general, tesorerías estatales, órganos de agua, el IMSS, el Infonavit, autoridades en materia ecológica, etcétera. Cuando se llega a tener algún tema de controversia con ellos, es ahí donde entra principalmente la fianza fiscal. Decía yo al principio, hay otros usos. También la puede necesitar una compañía cuando hace importación de bienes y le detienen mercancía en aduana para liberarla en lo que también se dirime por qué situación está detenida. La fianza fiscal libera esas mercancías, sirve también para esos casos, sirve en temas como pagar o pedir el beneficio de pagar en parcialidades algunas contribuciones que a veces lo permiten las leyes y las autoridades, que se pague de forma fraccionada o diferida. Otra forma de usar las fianzas fiscales es en los procedimientos de importación temporal, aquellas empresas que emplean el programa IMEX, que es básicamente maquila, en donde se importan temporalmente mercancías, materias primas, maquinarias, equipo, para hacer una determinada función y devolverlas al extranjero. Las autoridades piden que sea garantizado temporalmente pues, el posible impuesto que se cause con la importación. Normalmente es el IVA o el IEPS. Existe una certificación para ello, para que estas compañías operen bajo libertad de no tener que estar respaldando esos impuestos, pero cuando no se tienen, todavía no se le autorizan o se les han suspendido esas certificaciones, la fianza viene a cumplir ese requisito. Esas bondades puede tener la fianza. Así es que, en resumen, ¿quién necesita una fianza fiscal? Pues puede ser cualquier empresario en múltiples circunstancias. Es un producto que realmente es muy versátil. Perfecto. Muchas gracias, licenciado López. Sí. Licenciado Murguía, ¿nos apoya con un ejemplo práctico en donde entra la fianza fiscal? Sí. Mira, existe la creencia de que la fianza es un seguro, la fianza fiscal es un seguro, y vale la pena hacer también esta aclaración. El contrato de fianza se celebra entre tres partes. Está una fianzadora, está un fiado y está un beneficiario. El seguro nada más Entre dos. es entre dos personas, una aseguradora y un asegurado. Entonces, me parece que este tema es muy importante. Es muy importante. Algún ejemplo reciente que hemos tenido en Reúne de fianzas fiscales es cuando surgen diferencias con autoridades, pues por cuestiones más bien de tipo ecológico, donde se hacen visitas de inspección y donde se fincan algunas responsabilidades o incluso sanciones por incumplimiento de una norma, pero surgen diferencias entre el criterio que sigue la autoridad versus el criterio que sigue la empresa. Y yo creo que este tema pues da lugar pues, a que se tenga que acudir a distintas instancias para revisar, para poder dirimir esa controversia. Y mientras esta controversia llega al final, pues se tiene que garantizar el posible adeudo, y la manera de garantizarlo es mediante una
fianza fiscal. Yo creo que este sería un ejemplo bastante común que se da cuando hay diferencias de criterio entre un cliente y la autoridad. Perfecto, licenciado. Muchas gracias. Licenciado López, una pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para poder emitir una fianza fiscal y qué garantías necesito como empresa para poder tramitarla? Bueno, en general, los requisitos de una fianza de todos los tipos es integrar un expediente con las compañías afianzadoras. Y es básicamente la documentación legal más la documentación financiera de una empresa. ¿Por qué? Porque una institución de este tipo, una compañía afianzadora o también aseguradora de caución, que ahora se llaman, necesita hacer un estudio tanto de las capacidades de la empresa, del particular, en este caso una fianza fiscal del contribuyente, de qué tiene, cómo funciona, su solvencia, su calidad moral, etcétera. Entonces, el armar ese expediente sirve para que se dé una idea, la afianzadora, de quién es la persona que lo está solicitando, a efecto de darle una calidad de, digamos, de confiabilidad. Entonces, en primera instancia se requiere eso, y para el tema particular de las fianzas fiscales, además, necesitamos presentar el caso que se requiera respaldar, el caso que se quiera garantizar en lo legal. Es decir, cuando ya se tiene un requerimiento por parte de la autoridad, insistíamos hace un rato, ya sea una determinación por una omisión de impuestos, multas, recargos, como lo decía el licenciado Toño, las autoridades pueden ser cualquiera, incluso las ecológicas, las de seguridad social, etcétera, que lleguen y determinen un crédito. Ese documento se tiene que también evaluar por parte de la afianzadora, aunado a los medios de defensa de nuestro cliente que no esté de acuerdo, porque tenga esa diferencia de criterio con la autoridad en lo que se le está fincando. Entonces, tenemos que llevar también esa parte legal a la afianzadora para que un órgano jurídico lo dictamine internamente y valore las probabilidades que tiene de ganar el asunto. Okay. Entonces, en este tipo es la integración de un expediente más la valoración de los elementos legales que se tienen en la mesa y del cual va a versar el pleito en tribunales entre el particular o contribuyente y la autoridad que le exige el cumplimiento de ese tipo de obligaciones. Esa es la forma en cómo se integra inicialmente un expediente de fianzas. Posteriormente, y llevado a cabo el análisis del caso como tal, más el expediente como tal, el conocimiento de sus capacidades, es cuando se puede determinar un tercer elemento que son las garantías, a efecto de si se le piden o no garantías adicionales. Y eso es importante decirlo, que está muy ligado con los argumentos de la defensa, más los elementos que aporte el cliente de quienes en que les den la confiabilidad suficiente para que la afianzadora se sienta tranquila en emitir la fianza. Correcto. Muchas gracias, licenciado López. Licenciado Murguía, ¿algo que guste complementar acerca de la emisión? Sí, complemento que el trabajo del agente de seguros, el trabajo de Reúne, es integrar esos elementos que nos proporciona nuestro cliente, presentarlos, como dice Joel, a la afianzadora y convencer a la afianzadora de que el asunto está en buenas manos, de manera que la afianzadora decida aceptar el negocio, es lo que le llamamos suscribir el negocio y asumirlo como propio. Una vez que se convenza la afianzadora, va a emitir la póliza. Entonces, yo creo que nada más agregaría este tema, que es lo que cierra la pinza para que la afianzadora entregue la labor de la gente. Perfecto. Muchas gracias, licenciado Murguía. Y si me permites, adelante. Algo adicional, nada más es darle mucha importancia a lo que acaba de decir el licenciado Toño, la labor de la gente. En el caso de las fianzas fiscales es un tema de especialidad. No son fianzas comunes, no son fianzas que sean fáciles de tramitar dentro del genérico. Son fáciles en manos de un experto. Aquel broker, que la gente, que tiene una persona que conozca del tema legal, que pueda escuchar correctamente al abogado defensor, que es el que está llevando el caso por parte del cliente, del contribuyente, la empresa,
y transmitirlo correctamente a la afianzadora. Que la afianzadora que sirva de algo la figura Claro. de la gente para, como dice don Toño, convencerlos de los argumentos y no convertirse nada más en alguien que tramita, que pasa los papeles. Correcto. La función de Reúne está muy, muy basada en esa intervención en la parte legal, en donde se sepa comprender y comunicar eficazmente y rápidamente para que las emisiones sean lo más justas, en el mejor de los costos y lo más rápido posible. Perfecto, licenciado López. Justamente es la siguiente pregunta que les iba a realizar. ¿Cuál es la gestión de Reúne ante una fianza fiscal? Bueno, lo acaba un poco de mencionar, ¿no? Prácticamente. Es tener una participación muy activa. Y por muy activa es con conocimiento de la especialidad. Claro. De comprender eso, ¿no? De platicar de inmediato con el cliente, con su área contable, con su contador, cuáles son las circunstancias que rodearon este caso, entender de fondo los argumentos que van a hacer que tengan éxito en el proceso legal que enfrenten y llevar a cabo esa labor de convencimiento. En Reúne hacemos eso y lo hacemos sobre todo en temas muy complicados, lo podemos sacar muy rápido. ¿Por qué? Porque se nos facilita la comunicación. Cliente, afianzadora, a través de oídos y también voces expertas. Correcto. Entonces ustedes son la asesoría legal para el cliente para que contacte con su personal operativo contable y legal para que puedan conectar hacia la afianzadora, perdón. Yo diría que somos el puente. El puente. De comunicación legal, porque la asesoría como tal la realiza directamente los abogados fiscalistas, los abogados defensores del cliente, que a través de nosotros llevamos esa labor de enterar en resumen a la afianzadora de qué se trata y convencerlos, ¿no? Entonces, ese puente es la parte que nosotros jugamos en esta operación. Licenciado, ¿algo que guste complementar? Sí, también existe la creencia de que las fianzas fiscales únicamente son para las grandes empresas. Y no es cierto, también es un mito. Cualquier empresa que tiene una situación fiscal complicada, pues en algún momento puede necesitar una garantía y ahí están las afianzadoras y ahí estamos los agentes para apoyarlos. Gracias, licenciado. Licenciado López, el tiempo en una fianza es clave. ¿Nos puede explicar, por favor, el tiempo para poder emitir una fianza fiscal en el mercado? Claro, se dice en el argot de afianzador que todas las fianzas son para ayer, ¿no? Todas necesitan celeridad en su proceso. Pero en particular, cuando hablamos de fianzas fiscales y también en el caso de las fianzas judiciales, que en su momento hablaríamos en espacio aparte de ellas, el tiempo, como lo dices, es todavía pues, mucho más presionante. Hay plazos para cumplir con la entrega de la garantía y la autoridad te determina, tienes tantos días para poderme entregar algo, lo que mete una especial presión al proceso de autorización. Y ahí es en donde nosotros siempre vamos a promover entre las empresas, entre los contribuyentes en general, bien decía don Antonio, puede ser una persona física con actividad empresarial, una pequeña, mediana empresa o una gran compañía, las que lo requieran, pero todas deben tener esa cultura de anticiparse. Cuando una autoridad fiscal ya está tocando la puerta, ya está en revisión, pues siempre es correcto y es oportuno empezar a tener esta labor de una asesoría por parte de un experto, lo que nos lleva ahora a la respuesta que me pide. Cuando ya tenemos todo en la mano, cuando ya tenemos todo integrado, para las manos expertas de un broker, pues es relativamente rápido. Estos procesos en un trámite normal de mercado se pueden llevar 5 días, una semana en poder lograr convencer a una afianzadora. Y muchas veces esos días no se tienen, ese plazo no se tiene porque se tiene que entregar la fianza ya en determinada fecha. Nosotros podemos lograr o hemos logrado hacerlo en 24 horas, 48 horas, siempre, obviamente, con esa intervención oportuna, pero sobre todo cuando vamos de la mano del cliente que ya trae esa cultura
de prevenir, de tener algo listo, de estar platicando, para que no estemos corriendo, digamos, o no nos agarren con los dedos en la puerta cuando ya tenemos que entregarla. Entonces, nuestros plazos, por lo menos en Reúne, son bastante expeditos. Perfecto, entonces de ahí viene la fianza express, siempre y cuando el expediente esté completo y correcto, de 24 a 48 horas para que Reúne pueda ayudarnos con la emisión de una fianza fiscal. Sí, ¿Así es? yo le diría al cliente, no te esperes, no esperes a recibir una resolución para iniciar tu expediente. La resolución podrá ser a favor, podrá ser en contra, pero si sabes que va a venir y pudiera ser en contra, inicia tus trámites para abrir tu expediente. En el fondo, lo que necesitas es no poner en riesgo tu empresa y luego cuando ya nada más tienes 3, 4 días para entregar la fianza, puede ser ya un momento complicado. Entonces, primera recomendación es eso. Al actuar con anticipación, pues yo creo que vas a obtener seguridad jurídica, vas a obtener una confianza financiera y vas a obtener una gran flexibilidad. Vas a ganar muchísimo si te adelantas. Yo creo que esa es una gran recomendación que puedo hacerle a todos nuestros clientes potenciales. Recomendación muy valiosa, si me lo permiten decir, porque entre más tiempo se tenga platicando del asunto que puede darse, de la necesidad ya de una fianza, pero haciendo temas de anticipación, podemos, como dice el licenciado Murguía, conseguirme las mejores condiciones con una compañía fianzadora, en precio, en requisitos. Eso de la flexibilidad se obtiene con labores de prevención, ¿no? Entonces se puede negociar muy bien con una fianzadora si las cosas se hacen con tiempo. Perfecto, muchas gracias. Pregunta para ambos. ¿Cuáles son las consecuencias de no presentar una fianza fiscal ante un embargo, por ejemplo? Bueno, pues sí, son importantes. La autoridad está obligada a garantizarse ese supuesto adeudo que ella considera que debe pagarse, y cuando un particular lo controvierte, lo lleva a tribunales, pues ella tiene todo el derecho, conforme a ley, de hacer, como dices, el embargo, congelamiento de cuentas, suspensión de sellos digitales para facturar, diferentes tipos de acciones que pueden estar orillando a una compañía a pagar algo que probablemente no es lo justo ni lo correcto. Cuando no se tiene la fianza, cuando se deja simplemente que la autoridad llegue y garantice con algo, pues se va a enfrentar a la elección de la autoridad, ¿no? Llegar y determinar algún tipo de embargo sobre un bien, ¿no? La propiedad, la planta, la maquinaria, las cuentas con las que se paga nómina. Y esos son efectos que pegan durísimo a la operación de una empresa, ¿no? Y eso es lo que evita precisamente este tipo de garantía, que tengas las consecuencias negativas de la acción de la autoridad ante estos casos. Perfecto, licenciado López, muchas gracias. Así es, los tiempos los fija la ley, no los fija el cliente, el afianzado. Si te enviaron una notificación y tienes 5 días, pues tienes que cumplirla en todos sus aspectos. Entonces, como abogado, pues lo único que uno tiene que decir es cumple siempre con los términos legales, porque Claro. si no entregas a tiempo tu fianza, pues te quedaste sin fianza, nada más. Correcto, gracias. Bueno, pues Reúne tiene un cotizador en línea donde pueden ustedes verificar el costo de sus fianzas, de algún tipo de fianza que lleguen a necesitar. Es en fianzas.reune.com. Ahí pueden ingresar a su portal. Es un cotizador muy intuitivo donde pueden colocar los campos predeterminados y van a obtener el costo de la fianza. Después solicitan ayuda de un ejecutivo y aquí es donde el equipo de Joel interfiere para que ustedes puedan tener toda la asesoría adecuada de las fianzas. ¿Es correcto, Joel? Es correcto. Lo decía hace un momento, la intervención de expertos es muy importante, es necesaria. Y a todos nuestros clientes, a todas las personas que nos abordan, nuestra asesoría es gratuita. Eso de verdad
sépase, no cobramos nada por dar la asesoría. Lo que nos interesa es que ustedes tengan todos los elementos para saber si necesitan una fianza y qué condiciones. Entonces, vamos a hacer esa intervención personal, vamos a atenderlos de forma especial y con el sentido de urgencia necesario para que ustedes se despreocupen un poco de las presiones que ya tienen de por sí los asuntos fiscales. Correcto. Gracias. Licenciado. Efectivamente. Recuerden que la prevención siempre es mejor que enfrentar las consecuencias. Yo creo que en cualquiera de los casos, un incumplimiento puede generar una serie de consecuencias que se pueden evitar y entonces estamos para apoyarlos, para ayudarlos. Involúcrenos con tiempo. Solo así podremos también nosotros darles el servicio que requieren y merecen. Y por otro lado, las respuestas siempre van a estar en tiempo y ser las adecuadas. Correcto. Muchas gracias, licenciado. Les proporciono el número de atención de Reúne Agente de Seguros y de Fianzas. Es el 55 87 81 75 35. Pueden enviar un WhatsApp y están disponibles 24/7 para la asesoría que ustedes puedan llegar a necesitar en cualquier momento. El día de hoy tenemos una sección muy especial. Tenemos una invitada de lujo, la licenciada Maite Murguía, que se reunirá con estos dos grandes para poder abordar temas específicos de fianzas y puedan ser mejor comprendidos ante ustedes. Yo me despido y los dejo con estos dos grandes y la licenciada Maite Murguía. Hasta pronto. Gracias. Seguimos aquí en Reuniendo Respuestas, hoy en un capítulo especial, invitados con los grandes, Antonio Murguía, Joel López y yo, Maite Murguía. Estamos felices hoy de poder compartir con ustedes algunas de esas historias que a veces se vuelven de terror, la verdad. Mucho que nos ha tocado y aquí por eso hemos venido los tres para dar un poco nuestro testimonio de estos casos tan importantes que hemos logrado resolver con este instrumento que es la fianza fiscal. La fianza fiscal, que es uno de las fianzas que más ha crecido en el mercado en el último año, ¿no? 2024 tuvo un crecimiento importante y 2025 también se perfila con un crecimiento importante en este ramo de este tipo de fianzas. ¿Están de acuerdo? Que últimamente nos han llegado aquí en Reúne varios casos para la araña, vamos a decir. Y bueno, pues uno de los casos que hoy queremos comentar, yo creo que será de mucho interés para todo. Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Bienvenido, Maite. Joel. Sí, Bienvenido. muchas gracias. Y bueno, a ver, esta historia que les vamos a contar, omitimos 100% evidentemente los nombres y las cantidades y todo lo que hemos tenido, bueno, pues por protección de datos y por seguridad de nuestros clientes, pero bueno, son casos reales, o sea, son casos reales que hemos tenido, estos que vamos a comentar, y queremos explicarles cómo logramos resolver favorablemente para estas empresas, para estos clientes nuestros, ante estas circunstancias, ¿no? Primero, bueno, pues tuvimos el caso de una compañía que se dedica a la energía solar. Es una empresa mexicana que se dedica a la generación de energía solar a gran escala. Estaban construyendo un parque pues de una inversión casi de 1,200 millones de pesos, ¿no? Una inversión muy grande. Y bueno, pues en una auditoría que tuvieron, bueno, pues salió que tenían ahí una controversia con la autoridad respecto al pago del IVA, que era un monto aproximado de 35 millones de pesos. Más o menos. Más o menos. Y bueno, pues, ¿cómo lo resolvimos, Joel? Con todo lo que implicó y con todo lo que hicimos, bueno, pues primero identificar a la empresa, ¿no? Que nos buscaron. Correcto, sí, este caso
que le puede pasar a cualquiera, dicho sea de paso, es realmente el motivo por el cual se los compartimos, porque independientemente del giro, esto le puede ocurrir a cualquier tipo de empresa. Y pues bueno, en el caso particular, cuando llega a nosotros esta solicitud en donde la autoridad fiscal llega, hace su auditoría, a su consideración hay omisiones en temas de impuesto, incluso también por ahí, por mismas circunstancias de reparto de utilidades y cosas en las que no estaba de acuerdo el propio contribuyente, porque según su propio área contable, su propia área contable, pues todo estaba en orden, pues también tenía el derecho de inconformarse y llevar este tema a los tribunales, ¿no? Sin embargo, las consecuencias de enfrentar este tipo de situaciones, que insisto, le puede pasar a cualquiera, es que las autoridades, o en este caso, quien se le acercó, la autoridad le decía, ok, vamos a plantear este tema en tribunales, pero en vía de mientras, pues tienes que garantizarme el pago futuro de esto si llegarás a perder. Y ahí es en donde se pueden complicar las cosas, porque la autoridad puede, porque así se lo permite la ley, es asegurarle bienes, en este caso embargarle propiedades, congelarle cuentas, que en el caso ocurrió el inesperado congelamiento de cuentas muy importantes para que pudiera seguir operando de forma normal el cliente, pagar nómina y muchos otros temas de compromiso, e incluso también la suspensión de los sellos digitales en su momento para facturar. Temas por demás relevantes. Y pues, ¿cómo lo fuimos atendiendo? Primero comprendiendo la versión del cliente, sabiendo de su propia voz cuáles son los elementos de defensa que tenían para en este caso, llevarlo a tribunales y ganarlo, comprendiéndolo bien para saber los temas fuertes jurídicos para que poder comentarlo con la afianzadora, que dicho sea de paso también tienen un área legal que revisa las posibilidades de ganar el pleito. De esa manera, ellos deciden si emiten la fianza o no. Nosotros aportamos mucho en este sentido porque supimos comunicar las necesidades del cliente, los argumentos del abogado defensor, con las necesidades a escuchar de parte de la afianzadora para que se quedara un poco tranquila en la estrategia que iban a llevar a cabo. Así pues llevamos el asunto, integramos el expediente y a través de una comunicación muy fluida pudimos darle esta garantía en no más de 48 horas, que fue un tema récord, realmente express, sí, porque créanme que estos temas, lo común es que se lleven 5 días, una semana, a veces más en emitir, pero es importante saber que el plazo, y los abogados lo sabrán, el plazo de respuesta de parte de las afianzadoras debe ser muy rápido, muy expedito, porque se tiene pocos días para presentar esta garantía, o ocurre lo que decíamos, llegan y embargan, ¿no? O llegan e imponen ciertas sanciones que pues no le convienen a nuestros clientes. Y pues bueno, con esta garantía le estamos dando paso a que recuperen la tranquilidad del cliente. En este caso, lo pudieron ingresar también a su tema, a su juicio, y les liberaron cuentas y les liberaron esa parte. Incluso hay que decir que fue un tema que gracias a los buenos estados financieros de la empresa, pues no tuvieron que aportar alguna otra garantía. O sea, realmente con la solvencia misma de la empresa logramos sustentar esta garantía, ¿no? Sí. Efectivamente, la legislación fiscal prevé que diversos mecanismos con los cuales una empresa que puede garantizar el pago de los adeudos fiscales. Sin embargo, la fianza fiscal es la que mayores ventajas tiene y a la que acuden normalmente las empresas que se ven envueltas en una situación como esta. Es por eso que la fianza fiscal pues consiste, en pocas palabras, el lograr que una afianzadora afronte, otorgue la garantía por el pago que adeuda la empresa. Y por otro lado, le va a exigir a la empresa una serie de contragarantías para poder respaldar su fianza. Y yo creo que en este caso, ese es el proceso que se siguió y que se tuvo que seguir desde un inicio.
con el objetivo de que la afianzadora quedara tranquila con las contragarantías que le ofrecía la empresa y, por otro lado, poder emitir a la brevedad, a la rapidez que se exigía el caso, emitir la fianza, con lo cual pues, se pudo garantizar lo que se solicitaba y liberar cuentas y poder iniciar ahora sí el procedimiento ante el tribunal correspondiente, pero ya con una garantía. Es correcto, es bien importante, perdón, Maite. Sí. Hacer énfasis a algo que menciona el licenciado Toño. El tema de poder o lograr que se emita una fianza sí conlleva el tema de contragarantías, pero me gustaría hablar de un mito que hay en este sentido de que necesariamente se tienen que aportar inmuebles o depósitos o cosas así para que le autoricen a una empresa una fianza fiscal. Esto no es preciso, no es correcto, no necesariamente es así. Digo que es un mito porque en realidad lo primero que debemos hacer es un poco la tarea que hace rato explicamos. Analizar bien el caso en el fondo jurídico para ver los argumentos, entender realmente quién tiene o la mayor probabilidad de ganarlo. Y a partir de ahí, platicando con la compañía, ya negociamos las contragarantías, ¿no? En el caso que nosotros trajimos, no fue necesario, ya sea por la solvencia misma de la compañía, presentar inmuebles o cualquier otro tipo de detalle. Sí se sigue un proceso, pero en efecto, si trabajamos correctamente, asesorando al cliente, anticipándonos a ver qué tiene, cómo lo tiene, sus estados financieros, su capacidad moral, técnica, etcétera, una afianzadora va a estar conforme en los elementos que tiene en la mano para decidir emitirle, confiar en él y sacar la fianza adelante. Y agregaría yo que este es precisamente el valor agregado que damos los agentes de fianzas. Los agentes de fianzas conocemos, tenemos buen contacto con la afianzadora y conocemos a nuestro cliente. Nuestra labor consiste en obtener esos elementos y convencer, proporcionarlos a la afianzadora para que a la brevedad emitan la póliza y pidan las contragarantías que se necesitan y al final de cuentas pues que inicie el procedimiento judicial como debe de hacerse. Y yo quiero decir que, a ver, este fue un caso en el que, como expusimos, bueno, pues a través de la comprobación de la solvencia de la misma empresa, bueno, pues logramos emitir la fianza, ¿no? Hay otros casos en los que sí, efectivamente, tenemos que dejar una garantía. Sin embargo, también es una ventaja, digamos, el dejar una garantía con un tercero y no con una de las partes implicadas, ¿no? En este caso sería la autoridad. Entonces, con quien se tendría que dejar o con quien se deja esta otra garantía en caso de que se pida un inmueble o alguna otra propiedad, se deja ante un tercero. Entonces, yo creo que eso también es una ventaja para las empresas, ¿no creen? Absolutamente. Las garantías que puede solicitar la afianzadora puede ser la mejor que existe es una garantía líquida. Solo en casos extremos pide una garantía de ese tipo. ¿Qué es una garantía líquida? Nada más para que nos los que saben nos van a entender, pero bueno, hay que explicar todo, ya sé. Una garantía líquida es abrir una cuenta de inversiones con la que está como beneficiario preferente la afianzadora. Un depósito. Un depósito. Real. Okay. La segunda garantía puede ser un bien inmueble. Y el bien inmueble puede tener distintas alternativas. Una simple firma o una afectación marginal, como se hace. Esto es una especie de hipoteca en la que queda ya grabado el bien a favor de la afianzadora. Yo creo que ese es el segundo tipo de garantía. Un tercer tipo de garantía viene a ser la firma personal de los accionistas. Es muy común también que cuando la fianza se otorga a favor de una empresa, la afianzadora pida la firma personal de los accionistas o de los directivos involucrados. En este caso no ocurrió así, gracias a Dios, porque la empresa traía una salud financiera lo suficiente como para que una resolución de su consejo de administración fuese suficiente para dar la garantía a favor de la afianzadora. Esas son las principales garantías. Así es, y además el hecho de que contaba con elementos muy sólidos para
probablemente ganar el juicio en corto plazo. Entonces, eso es mucho lo que juega en este tipo de temas. Y respecto de estas garantías, en efecto, cuando lo decías Maite, cuando se queda en poder de la autoridad, pues nos estamos jugando muchas cosas, ¿no? Primero, el que la autoridad decida qué propiedad va a tomar y las condiciones en que la va a tener, ¿no? En muchas ocasiones los empresarios todos sabrán que los inmuebles que tienen a veces están comprometidos con bancos o los tienen libres para uso futuro de algo en particular. Y no es conveniente que estén afectados, ¿no? Que estén embargados. Por tanto, trabajar con un tercero imparcial como las afianzadoras en la elección, en su caso, de qué tipo de garantía se va a entregar, pues ya es un tema mucho más flexible. Claro. Ya podemos hablar con ellos, negociar qué les parece, si hacemos una combinación de garantías entre esto que a ustedes les convenga, que no les afecte en su operación, etcétera. Entonces, de ahí tanto la importancia de platicar esto con una afianzadora que es un tercero al cual se le pueden confiar los bienes y no queden directamente al arbitrio de disponibilidad de una autoridad. Correcto. Y otro punto súper importante que quiero recalcar en la bondad, digamos, de este instrumento que es la fianza fiscal, es también el costo, ¿no? O sea, el costo es infinitamente menor al de una carta de crédito o al dejar congelados algunos recursos para hacer frente o para garantizar estos créditos fiscales que pudiéramos tener, ¿no? Efectivamente, digo, una garantía, a final de cuentas, no es más que una entidad, en este caso la afianzadora, que se compromete a pagar al beneficiario, en este caso el SAT, una cantidad en caso de que el fiado, es decir, la empresa, no lo haga. Y entonces, pues con esta obligación, pues realmente, pues también hay el mito de que el SAT no hace efectivas las garantías, y este sí es también otro mito, es falso. Sí hace efectivas las garantías cuando el fiado, el cliente, pierde el caso. Entonces, pues tiene que entrar, acude a la afianzadora para cobrar y cobra de manera inmediata. Y la afianzadora paga. Y la afianzadora paga. Evidentemente. Entonces, estos son también otro de los mitos que existen con respecto a las fianzas fiscales. Y la verdad, vale la pena aquellas empresas que tienen alguna diferencia, que vayan, se adelanten y obtengan un expediente, que abran una línea de afianzamiento y que elijan a la fianza, porque, pues hombre, la carta de crédito es más complicada de obtener, u otros esquemas de garantía, como podría ser un fideicomiso o algo, son mucho más complejas. La fianza, yo creo que es el instrumento de garantía empresarial por excelencia. Creo que don Toño está hablando de un tema bien importante, que son las bondades de las fianzas en el sentido financiero. En este caso, si hablamos y lo comparamos en efecto con una carta de crédito, que pues también es un elemento que cumple las mismas veces en la función de la fianza, pero al ser emitida por un banco con unas condiciones en donde pues también puede afectar la liquidez de la compañía, porque al momento de emitirse una carta de crédito se está también trabajando con bienes que están en resguardo del banco, se está abriendo un contrato de crédito, se está congelando al mismo tiempo también a lo mejor recursos en una cuenta. Entonces no es tan sencillo acudir a ese instrumento que en efecto suele ser a la larga más caro que una fianza, ¿no? Y sobre todo hay una cosa más, ¿no? En el tema de las cartas de crédito por tema legal, los contadores sabrán por ahí que existe la obligación de, en caso de cartas de crédito, registrarlas en los pasivos contingentes de la compañía. Eso no ocurre con la fianza. La fianza no tienes la obligación de registrarla. Entonces, te libera de muchísimas cosas. Esa es una gran bondad. Es cierto. Así es. Y bueno, pues cuando estábamos preparando este episodio de Reunión de Respuestas para todos ustedes, encontramos otro caso de éxito que tuvimos. Joel, ¿por qué no nos
no nos cuentas cómo nos fue. Ya les platicamos de uno, ahora les queremos platicar de otro, analizarlo y bueno, pues ya también llegar a estas conclusiones de la fianza fiscal. Sí, y bueno, comentamos estos casos precisamente para que muchos también se puedan ver identificados en lo que puede ocurrir. Y es el caso, por ejemplo, de una constructora con la que se acerca y ya tenía ellos ya en voz los resultados de la auditoría que le habían hecho, pero dejó pasar el tiempo, o sea, se confió un poco en los resultados y llegó el punto en el que, si bien estaban viendo el posiblemente tomar una fianza y no, cuando se acerca a nosotros incluso ya era un poquito más tarde y la afectación llegó cuando la autoridad le congela los sellos digitales para poder facturar. Y esto, pues es una situación que asfixia la operación de una empresa. En este caso, pues no puedes facturar, no puedes cobrar. Sí, estás congelado. Te embarraron sí. En lo financiero. Y pues bueno, eso obligaba o presionaba mucho en la cabeza de nuestro cliente. Pues llegaron que sea un mal arreglo con tal y de que le liberaran los sellos digitales y demás. Un poquito más tranquilos, hablando con sus abogados, comentándoles los beneficios y la forma rápida que podíamos emitir la fianza para sustituir eso. Es decir, decirle, a ver, autoridad, libérame los sellos. Aquí está una garantía. Vamos a irnos a juicio y lo que quieras. Pero ese detalle que me duele mucho de tener los sellos inhabilitados, pues bueno, es algo que el cliente valoró mucho cuando se le pudo apoyar con la fianza fiscal. Y la clave en este caso, o más bien la recapacitación o ¿cómo decirlo? El mensaje que nos deja es que si se hubiera hecho las cosas con bastante más anticipación, no hubiera llegado a tener ese tipo de problemas. A veces son inesperados. El que te congele una cuenta. No, es que nunca sabes cuándo te va a... Bueno, o sea, y no, sí, nunca a todos nos puede llegar una auditoría, está bien, pero bueno, hay que estar con todos los expedientes en orden, ¿no? Que es un poco lo que tú decías también. Totalmente. Y yo diría que, pues casi como conclusión, una de las conclusiones es que las fianzas fiscales son una herramienta financiera esencial para garantizar el cumplimiento tributario en México. Yo creo que cuando alguien tiene alguna diferencia, no deje de pensar en la fianza como una herramienta esencial para el cumplimiento de sus obligaciones. Y con esto, pues yo creo que se van a eliminar los mitos estos de los cuales hemos hablado respecto a las fianzas fiscales. Me parece que encontramos en ellos encontramos más ventajas que inconvenientes al solicitar una fianza. Es importante decirlo. El trámite de una fianza en general llega a tener su proceso, sus requisitos, pero haciéndolo con especialistas, en el caso, por lo menos en Reúne lo hacemos mucho, el llevarnos bien de la mano en la comunicación cliente, abogado, broker, afianzadora y su área legal, hace mucho la diferencia. Desmitificar el hecho de que es muy complicado sacar una fianza, pues es tarea de todos comunicarlo. No es complicado en manos de expertos. Sobre todo cuando el broker, en el caso de nosotros, pues haya un área jurídica que puede ayudarle a analizar, a comprender de inmediato el tema de voz del propio abogado. El caso de a fondo. Sí, ¿no? de fondo, porque la labor del broker, la labor más importante, no es solo tramitar, llevar y traer papeles, sino es transmitir correctamente a la afianzadora los elementos, los motivos por los cuales se va a ganar, hacer ese respaldo también de cómo se está llevando el caso, tener la experiencia necesaria para negociar las mejores condiciones de emisión. Y ahí es en donde nosotros podemos apoyar mucho a las empresas. Yo creo que este mensaje, esta plática que estamos teniendo, además de los empresarios y las áreas financieras de las diferentes compañías, de las personas físicas con actividad empresarial, debe de llegar también a los abogados, a los distintos despachos especialistas. Sí, correcto. Que sepan que es un mito el hecho de que la fianza fiscal
tiene muchos requisitos, es muy complicada y se tenga que recurrir a otros elementos como la ficha de depósito que le resta liquidez a una empresa o dejar que embarguen a un cliente porque nunca sabemos pues, realmente las consecuencias a futuro y nosotros estamos aquí para pues, exponer este tipo de casos en donde las consecuencias hubieran sido catastróficas para las compañías si no actuamos a tiempo. Entonces, hagamos visible estas bondades de la fianza. Gran conclusión, Joel. ¿Y tú quieres dar otra conclusión, papi? Bueno, yo creo que el otro tema de conclusión, pues es que la fianza es un instrumento que da confianza financiera. O sea, me parece que este tema es importante, que da flexibilidad, que da seguridad jurídica y que da, tranquilidad a inversionistas como tanto a inversionistas como a los beneficiarios, en este caso al SAT. Yo creo que cuando requieran una fianza, busquen primero un agente experimentado en estos temas y dos, tengan la certeza de que el instrumento es el adecuado para respaldarlos mientras duran esos procesos, esas diferencias, que por ese motivo existen esas fianzas. A mí me gustaría agregar nada más la mención de otros usos muy importantes que tiene la fianza fiscal. Para temas aduanales también es muy, muy útil. Aquellos que importan mercancía de repente las atoran en una revisión en aduana precisamente porque hay alguna diferencia en las claves arancelarias, etcétera. Liberar la mercancía que está ahí a veces es muy importante y vital para las empresas porque Claro. o tienen un tema de caducidad o les urge trabajar con ellas y a través de algo que los abogados conocen como el procedimiento administrativo en materia de el famoso PAMA, pueden liberar esa mercancía que está ahí retenida a través de la fianza fiscal. Otro de sus usos también, y lo acabamos de ver con otro cliente, es el solicitar el beneficio a una autoridad del pago en parcialidades de contribuciones que se deben a las distintas autoridades, que dicho sea de paso, no hablaremos solo de SAT. Podemos hablar de tesorerías locales, de autoridades en ecología, del IMSS, del ISSSTE. Incluso para aquellas, compra de inmuebles, ¿no? Nos ha tocado. También en temas notariales y en donde los notarios tienen que presentar una garantía porque a veces las autoridades, por ejemplo en este caso el SAT, le llega a exigir participar de una garantía en temas de compraventa inmobiliaria. Ha ocurrido, lo hemos visto. Es decir, la fianza tiene múltiples aplicaciones. La fianza fiscal tiene múltiples aplicaciones. Vale la pena que se pregunte ante la duda de si aplica o no. Estamos listos para darles la plática, la asesoría, para conversar con ustedes si les aplica o no a su tema en particular. Así es, Joel. Muchas gracias. Y bueno, pues yo también concluyo y concuerdo con ustedes que bueno, pues que la fianza es una alternativa, un instrumento pues realmente conveniente, ¿no? Para estos casos. Quiero recordar también que, bueno, pues hay otras fianzas que se pueden presentar, no forzosamente ante temas fiscales, sino ante algún otro tema judicial no penal, ¿no? O sea, entre alguna otra controversia o para el cumplimiento de obligaciones derivadas de algún otro proceso legal, ¿no? También se pueden presentar la fianza como un instrumento de garantía y bueno, pues tanto procesos civiles o administrativos, bueno, pues también serían válidos. Después hacemos una conversación ya más larga para todos esos casos porque, bueno, de esos hemos vivido. Sí, yo creo que vale la pena que se conozcan. Vivido muchos, pero bueno, pues de verdad, gracias a todos por estar aquí con nosotros en Reuniendo Respuestas. Queremos participarles, queremos compartirles todas estas experiencias que hemos tenido en Reúne para hacer más fácil su vida, para que vivan tranquilos, para que tengan una opción de garantía ante todas sus problemáticas o ante todas sus obligaciones, para que hagan uso de este instrumento que es la fianza fiscal. Gracias a todos por estar con nosotros. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Joel.